A pesar de su primer éxito con los fieles a la institución religiosa, la difamación hecha por los letrados cumplió su objetivo, y estos fieles consideran a Jesús un heterodoxo. Por eso ahora señala Marcos el fracaso del mensaje de Jesús entre aquellos círculos que siguen la doctrina nacionalista de la institución judía. Gracias por ese canto de penitencia y descanso. Y ahora, para la lectura e interpretación, está con nosotros Jesús. Era uno de mis estudiantes en la clase de Torá y he escuchado informes realmente positivos de sus jornadas rabínicas. Jesús. Gracias, Rabí Benjamín. Por favor. No es fácil disertar enfrente del rabí más prominente de Nazaret. Pero haré lo que pueda. Y estoy seguro de que si se me pasa una palabra o dos, alguno de ustedes va a hablar, ¿no? No, descuida. Me pregunto quién será. Fue a su patria seguido de sus discípulos. Por primera vez después de la constitución del nuevo Israel, representado en los 12, va a reanudar Jesús el contacto con el público de las sinagogas de Galilea. En la primera ocasión en que tuvo ese contacto, la reacción de la sinagoga fue favorable. Marcos nos cuenta que el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque enseñaba como quien está autorizado y no como los letrados. Se quedaron todos tan estupefactos que se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Una enseñanza nueva, autorizada. Su fama se extendió enseguida por todas partes, llegando a toda la comarca circundante de Galilea. La segunda ocasión que Jesús estuvo en la sinagoga, intentó liberar al pueblo de la opresión legalista, pues la sumisión del hombre a unas normas que le programan la vida, privándolo de iniciativa y creatividad, lo reducen como ser humano al raquitismo. Esta situación está simbolizada en el hombre que tenía la mano paralizada. Por esta situación, Jesús incita a los judíos de Galilea a emanciparse de tutelas y actuar por sí mismos. Pero los dirigentes de la sinagoga consideran intolerable esta actividad y, confabulados con ciertos círculos políticos, los herodianos deciden acabar con él. Jesús queda así excluido del ámbito religioso judío. Eres un falso profeta. Rabí, es muy fuerte decir eso. En palabras del libro de Moisés, mas el profeta que presuma hablar de la palabra en mi nombre sin que yo le hubiera mandado hablar, ese mismo profeta debe morir. Jesús, como has profetizado falsa y repetidamente, y no ofreciste negación o renuncia de tus afirmaciones blasfemas, no veo necesidad de escalar esto hasta las autoridades. Sigues afirmando lo que dices. Creí haber sido muy claro. Tu padre, que descanse en paz, era un hombre honrado. Tu madre es una gran mujer. No nos complace la gran pena que le provocas a la familia, ni el dolor que le provocarás a María. Pero con base en la ley de Moisés, cuya vida y palabras has profanado hoy, te sentencio a morir. Ahora, cuando ya Jesús ha propuesto su alternativa para los oprimidos paganos y los de Israel, vuelve al ámbito de la sinagoga para exponer esa alternativa a los integrados en ella, esperando que le den su adhesión. No se nombra a Nazaret, porque su patria es el pueblo judío y en particular Galilea. Esta sinagoga representa todas las de esa región donde Jesús ha ejercido su actividad, su ministerio. Cuando llega a su patria, sin embargo, nadie acude a él, insinuándose ya el rechazo que va a experimentar. En el reducido ambiente y en la sociedad cerrada de un pequeño pueblo de la Galilea del siglo I, la familia y la sinagoga
eran las dos instituciones por las cuales cada individuo que venía a este mundo se integraba en la sociedad judía de su tiempo. ¿Ocurrió esto en el caso de Jesús? Por lo que nos cuenta Marcos, parece que no. Tanto la familia como la sinagoga se sorprenden cuando después de un tiempo se dan cuenta de que Jesús ya no piensa, ni habla, ni vive como era de esperar en un vecino de su pueblo y en un hijo de aquella familia. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La mayoría al oírlo decían impresionados: ¿de dónde le viene a este esas cosas? ¿Qué clase de saber le han comunicado a este? ¿Y qué clase de fuerzas son esas que le salen de las manos? El primer contacto con la gente lo tiene el día del precepto, en el que todos están obligados a asistir al culto sinagogal. Es decir, Jesús tuvo que esperar al sábado e ir a la sinagoga a hablarles. Ellos no fueron a la sinagoga a escucharle, sino a cumplir con el precepto del sábado. Por lo tanto, la escena representa la actitud hacia Jesús de la mayoría del pueblo practicante, religioso, que está identificado con la postura de los letrados, con la postura tradicional. Están de nuevo impresionados por su enseñanza, pero no reconocen que su autoridad sea la del Espíritu. Cuando hablan de él, no pronuncian su nombre, lo designan solo con pronombres despectivos para su persona y su actividad. Si ahora no ven que su autoridad provenga de Dios, ¿de dónde le viene a esas cosas? Se deduce que no puede ser más que del demonio. Se han convencido que Jesús es un agente de Belcebú. Por eso dan sentido peyorativo a su saber. Y lo mismo dicen de su actividad. Jesús, si no te desdices de tus dichos, no tendré opción más que seguir la ley de Moisés. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José, de Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban de él. Lo llaman entre ellos el hijo de María, como si fuese indigno de llamarse hijo de un padre, y lo equiparan a sus parientes más próximos. Les resulta intolerable que uno como ellos, sin títulos reconocidos, se erija en maestro y actúe como lo hace. El rechazo de los judíos practicantes es así de total y radical. Fíjense que lo llaman hijo de María, o sea, hijo de la madre, cosa que no era común en esa época, lo cual quiere decir que ellos pensaban que Jesús no era digno ni de llevar el nombre de su padre, porque había roto con la tradición de su padre, o sea, ya no era un seguidor de las tradiciones. Si Jesús fue incomprendido donde mejor se le conocía, sin duda es que fue visto como una novedad que no se podía entender, y si además fue rechazado, es que fue visto como un peligro serio, un peligro para aquella religión representada en la sinagoga, y un peligro también para aquel modelo de sociedad representado en la familia. Hoy lo veríamos como una novedad más extraña y como un peligro mayor. Y lo más chocante es que se vio rechazado no solo por los vecinos del pueblo. Lo peor de todo fue que hasta su propia familia dudó de él. Recordemos que la familia de Jesús fue una familia muy conservadora. Si nos fijamos en los nombres de los hermanos que menciona Marcos, todos eran nombres de personajes importantes del Antiguo Testamento. Su misma madre lleva el nombre de la hermana de Moisés. María era una mujer de pueblo, una mujer tradicional. Había formado con José una familia muy de valores tradicionales. Por eso los otros integrantes de la familia tenían todos nombres de las tribus de Israel: Santiago, José, Judas, Simón. Esto muestra la gran religiosidad que tenía esta familia. Y de pronto aparece Jesús diciendo que deja el trabajo en la carpintería, que no se casa, se va de la familia y empieza a predicar cosas raras. Se juntaba con gente considerada despreciable, andaba con pecadores, publicanos, prostitutas, con marginados, enfermos, descreídos y excluidos por la religión oficial y por lo tanto excluidos por la misma ley. Es lógico que su familia y sus vecinos debieron sentirse muy mal. María se tuvo que haber sentido muy desconcertada por la forma de vivir de Jesús. Por eso Marcos nos cuenta también que su familia creyó que estaba loco. Y es normal que pensaran eso de un hombre que dejaba lo más importante que había en esa época, que era la familia y el trabajo.
Estas dos cosas en la época de Jesús eran importantísimas. Nadie podía renunciar a esto, pero Jesús deja todo eso para armar un grupo y andaba predicando cosas que se salían del discurso tradicional de su religión. Es comprensible que no lo entendieran, es lógico. Entonces, el cambio de actitud respecto al pasado se debe a que entre la primera vez que Jesús estuvo en la sinagoga y esta última, del centro de la institución religiosa ha emanado sentencia contra Jesús. Y los que una vez habían reconocido en Jesús la autoridad del Espíritu, se han adherido a esa sentencia. Los fieles de la sinagoga se han identificado de nuevo con los letrados, con los maestros y su mensaje inamovible. La institución religiosa a la que ellos mismos inicialmente habían negado crédito, ha vuelto a imponerles su autoridad. Se les ha dicho categóricamente que, a pesar de las acciones que realiza, Jesús, que integra en su comunidad, en su grupo, a los impuros y niega validez a las instituciones y a los ideales de Israel, no puede ser un enviado de Dios, sino un enemigo suyo. En consecuencia, el que al principio habían visto como un profeta, no es ahora para ellos más que un impostor. Jesús les dijo: no hay profeta despreciado excepto en su patria, entre sus parientes y en su casa. No le fue posible de ningún modo actuar allí con fuerza, solo curó a unos pocos postrados imponiéndoles las manos. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mucho cuidado con otorgarte títulos. Jesús, por su parte, se presenta como profeta, es decir, como inspirado por el Espíritu de Dios, desmintiendo así la acusación que han hecho sobre él. Jesús no enseñaba nada de manera arbitraria, porque sí, sino que hablaba en nombre de Dios. Esa era la característica principal de un profeta, hablar en nombre de Dios, inspirado por él. De tal manera que hoy se nos quiere decir que esta sinagoga, al no aceptarle, están rechazando a Dios mismo. La extrañeza de Jesús no es por verse rechazado simplemente, sino por verse rechazado por su patria, por los suyos, rechazado por aquellos a quienes intentaba ayudar, liberar. El golpe psicológico que recibió Jesús tuvo que ser realmente muy fuerte. La falta de fe, de adhesión a él, impide casi completamente su actividad. Por eso se dice que curó a unos pocos postrados. Esa falta de fe deja a Jesús maniatado, lo deja inactivo frente a estas personas por el uso de la libertad que estas personas están ejerciendo al rechazar a Jesús. Y estaba sorprendido de su falta de fe. Entonces fue dando una vuelta por las aldeas de alrededor enseñando. Jesús queda sorprendido ante semejante retroceso. No volverá a pisar una sinagoga. No hay nada que hacer con los sometidos a la institución religiosa. Han estado tanto tiempo sin criterio propio, han sido infantilizados, que no se fían de sí mismos ni de su experiencia, y en cuanto sus dirigentes emiten un juicio contrario, lo siguen sin vacilar. Sin embargo, no todo está perdido. Hay mucha gente del pueblo alejada de la institución religiosa. De hecho, los que están en la periferia seguirán escuchando las enseñanzas de Jesús. En fin, en este relato se nos presenta el gran fracaso de Jesús con los judíos practicantes, con aquellos que iban religiosamente a la sinagoga, los que iban a escuchar la enseñanza oficial. Estos, después de haber tenido una experiencia personal grande de la autoridad de Jesús, reconociendo el espíritu que estaba en él, luego, al final, debido a la docilidad que siempre han tenido a la institución que los ha infantilizado, cuando la institución les ha dicho que Jesús es enemigo de Dios, ellos han renunciado a su experiencia personal con Jesús y lo han rechazado totalmente. Por lo tanto, los practicantes religiosos se han cerrado al mensaje de Jesús y no hay nada que se pueda hacer con ellos. Pero no todo está perdido. Quedan los que están fuera de esa institución religiosa, quedan los que no practican la religión, los que están por fuera, y esos sí aceptarán el mensaje de Jesús. Por eso, al final del fracaso de la sinagoga, dice Marcos, y se fue dando una vuelta por las aldeas de alrededor enseñando. Alrededor son las periferias, es decir, que está el centro, representado en la sinagoga como institución central, y alrededor están las periferias del pueblo, esa periferia que no es tan observante ni practicante, es gente buena pero no es muy religiosa. Eso sí aceptarán a Jesús.
Tengas en cuenta que a Jesús no lo rechazaron por enseñar como rabí, sino por enseñar cosas nuevas que no estaban de acuerdo con la tradición. La religión judía estaba segura de sí misma y no admitía novedades. Los jefes religiosos no permitían admitir nada distinto a lo que ellos enseñaban. El eslogan de la religión siempre es: siempre se ha hecho así. Por eso toda novedad viene vista con sospecha, con miedo, porque pone en crisis las propias certezas. Y Jesús, en cambio, propone nuevas maneras. Por eso dirá: a vinos nuevos, odres nuevos. Rechazamos por instinto, a capa y espada, a ese Dios y su mensaje si no están de acuerdo con el que aprendimos de pequeños. Acostumbrados a oír siempre lo mismo, rechazamos lo nuevo, aunque esté más de acuerdo con el Evangelio. La trampa en la que hemos caído es pensar que todos tenían la obligación de aceptar el mensaje de Jesús. Nada ha hecho más daño al cristianismo que el querer imponerlo a todos. Y sin embargo, todavía son muchos los que están convencidos de que el mensaje de Cristo debe ser impuesto a todo el que se les atraviese. Ya decía el Papa Benedicto XVI que la Iglesia no impone, sino que propone libremente la fe católica, sabiendo que la conversión es el fruto misterioso de la acción del Espíritu Santo. Y el Papa Francisco también nos ha dicho que está prohibida toda forma de proselitismo que obligue o induzca y traiga a alguien con inoportunos engaños a abrazar la fe. Ha dicho también que este Dios amor es muy respetuoso de la libertad, muy respetuoso. Por tal motivo, Dios siempre se propone, no se impone nunca. El verdadero profeta es el que habla del Dios desconcertante, del Dios de las sorpresas, como dice el Papa Francisco. El profeta nunca estará conforme con la situación actual, ni personal, ni social, ni eclesial. El auténtico profeta será siempre un inconformista, un indignado. El profeta verdadero es aquel que, en sintonía profunda, íntima con Dios, propone nuevas cosas, porque Dios siempre está creando, recreando, haciendo nuevas todas las cosas. Lo más antievangélico será siempre la persona o la institución instalada, anclada, aferrada. Aferrados a nuestras mentalidades, a nuestros esquemas fijos, a nuestros rezos, doctrinas y leyes, a nuestro modo de ser, nos cerramos a la novedad del Evangelio. Lo querían matar. Los iguales. Porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. ¿Y el sol y la luna dando en lo distinto? Altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto. Lo que seas que eres, distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto.